Curiosidades sobre el ejército ruso. Prepárense para un vistazo emocionante al poderoso ejército ruso. Desde las maniobras militares impresionantes hasta la tecnología de vanguardia, estamos a punto de mostrarles lo que significa ser un soldado en uno de los ejércitos más temidos del mundo. Prepárese para ver de primera mano el entrenamiento riguroso y la disciplina que se requiere para mantener a Rusia a la vanguardia en la defensa mundial. Bienvenidos a un nuevo video. Pero antes de comenzar, te invito a darle a la campana de notificaciones y suscribirte si es que aún no lo has hecho, para que no te pierdas de nada y estés al día con los nuevos videos del canal. Ahora sí, comencemos el viaje ahora. El ejército ruso, también conocido como el ejército rojo, es el brazo armado del Estado ruso, encargado de la defensa del país y de mantener la paz interna. El ejército ruso es el más grande del mundo, con más de 1 millón de soldados activos y un gran número de reservistas. El ejército ruso cuenta con una gran variedad de equipos y armamentos, incluyendo tanques, aviones, submarinos, barcos, misiles y armamento de infantería. Además, la armada rusa es una de las más grandes y poderosas del mundo, con una gran cantidad de submarinos nucleares y una flota importante de barcos de guerra. El ejército ruso ha estado involucrado en varios conflictos a lo largo de los años, incluyendo la guerra en Afganistán en los años 80, la guerra civil de Yugoslavia en los años 90 y la guerra de Chechenia en los años 2000. Recientemente, Rusia ha estado involucrada en el conflicto en Ucrania y en apoyo al régimen sirio. El ejército ruso también juega un papel importante en la política y la economía del país. A menudo se ha utilizado para mantener el orden interno y asegurar la estabilidad política. Actualmente Rusia está modernizando sus fuerzas armadas con tecnologías avanzadas para aumentar la eficacia de sus fuerzas, como drones, armas automatizadas, sistemas de defensa aérea y misiles balísticos. Veamos algunas de sus curiosidades. En el número 1 tenemos cómo este ejército llegó a tener más de 11 millones de soldados y cambió su número oficial en 1946 por orden de Stalin, llegando a reclutar camellos que pisaron Berlín. La festividad profesional del Ejército Rojo era el 23 de febrero. Este día de 1918, el Ejército Rojo derrotó a las tropas de Kaiser cerca de Narva, en Pskov. El decreto sobre el establecimiento del Ejército Rojo de obreros y campesinos fue aprobado el 28 de enero de 1916 y se suponía que esa fecha iba a ser festiva. Sin embargo, al año siguiente, debido a los trámites burocráticos, las autoridades se perdieron el primer aniversario y se decidió posponer la celebración hasta febrero. El casco de tela ancha, conocido como Budionovka, llamado así por el comandante Semyon Budiony, se convirtió en uno de los principales símbolos del Ejército Rojo. Según se cuenta, el diseño es de 1918 y se introdujo como parte del uniforme del Ejército Rojo al año siguiente. Según otra teoría, las Budionovkas se diseñaron en 1915 durante la Primera Guerra Mundial. El plan era que los soldados rusos victoriosos la llevaran puestas mientras marchaban por las calles de Berlín y Estambul. Sin embargo, la guerra tomó un curso completamente diferente de lo que él esperaba. El zar Nicolás II y los gorros de tela ancha fueron acumulando polvo en los almacenes hasta que fueron descubiertos por el Ejército Rojo. Los Budionovkas se reemplazaron en 1940, después de la guerra entre la Unión Soviética y Finlandia, porque no era adecuada para hacer frente a las heladas severas. El número 4 nos dice que es difícil de creer, pero el Ejército Rojo solía llevar una esvástica. El antiguo símbolo ario era un elemento de la insignia de la manga del hombro de las unidades formadas de la etnia kalmuka, que son budistas, que lucharon en el frente sureste contra las tropas del Ejército Blanco de Anton Denikin. La esvástica se usó en el Ejército Rojo hasta 1920. Al comienzo de la Guerra Civil entre 1918 y 1923, el Ejército Rojo experimentó una grave escasez de armas y uniformes. Lo mismo ocurriría con las condecoraciones militares. Antes de que se generalizaran las medallas y las órdenes, los soldados y oficiales eran premiados por su valentía con relojes, botas o sillas de montar. A un soldado se le entregó una caja de rapé dorada, que había pertenecido a la emperatriz Catalina la Grande. Una distinción honorable del primer ejército de caballería eran unos pantalones rojos revolucionarios. En el Ejército Rojo no hubo oficiales hasta 1943. La palabra se asociaba al movimiento blanco, contra quienes los bolcheviques lucharon ferozmente durante la Guerra Civil. En lugar de oficiales, el Ejército Rojo tenía comandantes que se distinguían no por las insignias en el cuello y las correas del servicio, en lugar de las marcas en los hombros que estaban prohibidas. Tras la trascendental victoria en la batalla de Stalingrado, se reinstalaron los oficiales y la marca en los hombros.
Se cree que de esta manera Stalin quería asociar al ejército rojo con la gloriosa historia del ejército ruso antes de la Revolución Francesa de 1917. Hubo una época en la que el ejército rojo tuvo camellos de combate en sus filas. Fueron desplegados con el 28 ejército de reserva cerca de Astrakán en el verano de 1942, al comienzo de la batalla de Stalingrado. Por ello se utilizaron más de 300 camellos para transportar mercancía y artillería. Los animales recorrieron un largo camino de las orillas de Volga hasta Berlín. La leyenda cuenta que cuando un camello llamado Saltamontes fue llevado al Reichstag, escupió sobre el edificio. La mayor cantidad de soldados en el ejército rojo tuvo lugar a principios de 1945, con 11.365.000 personas en sus filas. Sin embargo, la debilitada economía soviética no podía mantener un ejército tan grande y en tiempo de paz no era necesario contar con tantas tropas. En los 3 años siguientes a la victoria se produjo una desmovilización a gran escala y en 1948 las fuerzas armadas se redujeron a 2.874.000 personas. En esos mismos años no se reclutaron jóvenes para el servicio militar, ya que eran enviados a hacer trabajo en reconstrucción. En 1946 el Ejército Rojo cambió su nombre oficial y pasó a llamarse Ejército Soviético. Según Stalin, la palabra soviético debía consolidar en la mente del pueblo el camino del socialismo. El asedio más largo de la historia del Ejército Soviético tuvo lugar durante la guerra de Afganistán, el llamado enfrentamiento de Rutka. Durante 3 años y 10 meses, el 682 Regimiento de Fusileros a Motor mantuvo sus posiciones en una pequeña meseta en la aldea abandonada de Rutka, situada en el desfiladero de Panjshir. Rodeados de montañas por 3 lados, los soldados soviéticos se encontraban día y noche bajo el fuego de los rifles y morteros de las unidades de Akhmaz y Yamazov, con 13.000 militantes. Durante el asedio, el regimiento perdió 386 hombres y fue finalmente retirado del desfiladero de Panjshir en mayo de 1988. El mayor ejercicio de la historia del ejército soviético fue Zapad 81. Participaron hasta 100.000 efectivos, incluidas tropas de infantería, de las fuerzas aéreas, tropas aerotransportadas y la marina. En términos de escala, el simulacro fue comparable a las principales operaciones de la Segunda Guerra Mundial. Y como sabemos que quieres saber más, te dejaremos otros datos más, así que sigue viendo. El ejército ruso es el más grande del mundo, con más de 1 millón de soldados activos. La tradición militar rusa se desmonta al siglo IX, cuando los eslavos organizaron unidades de guerra para defenderse de los invasores vikingos. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército soviético sufrió más de 8 millones de bajas, pero logró derrotar a las fuerzas nazis y liberar Europa del Este. La armada rusa cuenta con una gran cantidad de submarinos nucleares, lo que la convierte en una de las más poderosas del mundo. El ejército ruso ha estado involucrado en varios conflictos a lo largo de los años, incluyendo la guerra en Afganistán en los años 80, la guerra civil en Yugoslavia en los años 90 y la guerra de Chechenia en los años 2000. Actualmente el ejército ruso ha desarrollado tecnologías avanzadas para aumentar la eficacia de sus armas como drones, armas automatizadas, sistemas de defensa aérea y misiles balísticos. Eso es todo por nuestro recorrido emocionante del ejército ruso. Déjanos tu comentario abajo y haznos saber su opinión. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para no perderte de nada. Nos veremos en un próximo video. Hasta la próxima.